parte de cálculos por ahí, algunas personas no tienen todavía muy claro que digamos. Bueno, vamos a ir ahí conforme vamos avanzando, ya con ejercicios aplicados ya en la química mismo, vamos a ir tratando de llenar esos espacios, esos vacíos, digámoslo así. Una de las herramientas que yo les voy a pedir que ya la tengan, la compren, puede comprarla, puede descargarla. Preferiría que la tenga impresa, ¿no? Impresa o comprada, como sea, para que lo tenga ahí en su cuadernito al lado. Vamos a ir estudiando la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. La tabla periódica es una herramienta que todo estudiante de química tiene que saberla, no saberse de memoria. Yo no me sé de memoria, por ejemplo. Usted me dice, ¿cuál es el elemento que se encuentra en la fila tanto? No sé. Pero si usted me comenta más o menos cuáles son los metales, no metales, gases nobles, su estado de oxidación, su funcionalidad, etcétera, ¿no? Claro, pues ahí es otra cosa. Entonces, es como un manual, ¿no? Cuando usted lo tiene, pues tiene que, no se lo sabe así literalmente, pero lo conoce, ¿no? Conoce su aplicación, etcétera. Listo. Entonces, así veámoslo a la tabla periódica, ¿de acuerdo? Les estoy aquí presentando. Vamos el día de hoy a trabajar con la tabla periódica bastante y vamos a ir aclarando algunas situaciones propias de la química, ¿no? Como introducción también, ¿qué les puedo decir? Tenemos que empezar nosotros estudiando este tema de aquí. Ya les voy a compartir. Y en esta clase y de aquí en adelante, así como todas o una gran mayoría de las ciencias, usted tiene que bastante abstraer, como saben decir, ¿no? Abstraer un poco la mente, digo yo, recordar o entender que vamos a estudiar conceptos, cosas que tal vez no son visibles, sí, al ojo humano normalmente, ¿no? Como ya vamos a estudiar ya mismo al átomo, por ejemplo, el átomo, la molécula, son estructuras que legalmente nosotros no las vemos, ¿no? Sin embargo, hay estudios, hay situaciones, o sea, lo que nosotros vemos es el producto de todo eso, ¿no? En una reacción química, por ejemplo, ¿no? Por eso yo decía en la mañana que esto es progresivo. Vamos estudiando cosas que no vemos, vamos haciendo aproximaciones incluso, vamos basándonos en leyes, en conceptos, en teoría que en buena hora ya fue estudiada y aprobada para nosotros poder ir entendiendo cómo, cómo funciona esto y cómo se Inge, dan, por ejemplo. Sí, dígame. perdón que me interrumpa. El compañero Edwin Avilés me dice que no lo deja ingresar, que por favor lo ingrese. Chuzo, yo no he hecho nada. No, debe estar con algún otro link de pronto. Eh, Ya, ya le no, di. no está nada aquí. Yo le tengo libre ahí que ingresen nomás. Debe haber algún asunto por ahí. Tal vez, a veces suele ser el internet, a veces suele ser que están con otro link confundido por ahí. Ya, listo, ya me olvidé lo que estaba diciendo. A ver, ya, bueno, en fin, vamos para acá entonces. Todas las herramientas que nosotros tenemos, ¿sí? Las vamos a ir utilizando aquí de a poco, ¿de acuerdo? Y la siguiente clase va a ser una clase solamente de tabla periódica incluso, ¿no? Sin embargo, ahorita ya le vamos a ir metiendo un poco y entendiendo, ¿no? Vamos desde la base aquí. La química, o para entender la química, sí se está compartiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar esta estructura. ¿Me confirman si está compartiendo la pantalla, se está viendo? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Ya. Espera. Es necesario que nosotros estudiemos al átomo. Entiéndase por átomo a la unidad básica, lo ponemos, ¿no? Unidad básica de la materia, ¿de acuerdo? Ya. Unidad básica de la materia. O sea, y esto viene desde un concepto filosófico incluso, ¿no? Por eso tenemos las teorías atómicas. Nosotros aquí tenemos referentes como Dalton, Rutherford. No nos vamos a detener a estudiar esto, ¿no? En buena hora, con el respeto que se los debe tener. Ellos fueron los que se sacaron el aire, como quien dice, estudiando
inventándose incluso, ¿no? Por eso le decía que viene de un asunto filosófico esto también, ¿no? Cuando no había nada, no había por dónde, fueron descubriendo de a poco algunas situaciones del fuego, por ejemplo, muchos pensaban que era brujería, incluso eso dice la historia, ¿no? Claro, porque es algo que usted no sabía cómo explicarlo, ¿no? Las reacciones químicas mismo que ya han existido, no sabían cómo explicarlo. Tenemos un modelo actual que es el modelo de Bohr, que es en el cual nos vamos a basar nosotros. ¿Ya? Listo. Estoy saltando, no, repito, estoy saltando un montón de historia tras todo esto, pero la situación va así. Unidad básica de la materia. ¿Por qué necesitamos estudiarle al átomo? Porque gracias al estudio de esa unidad básica, así como en la medicina, en la biología, estudian a la célula, por ejemplo, ¿no? El comportamiento, cómo está conformado, que de un núcleo, que el citoplasma, no sé qué nomás. ¿Ya? Ustedes, claro, ustedes también estudian biología, ¿no es cierto? Y la unión de células forman, ¿qué es? Tejidos, órganos, no sé cómo es, ¿no? Ya. Así más o menos va la situación. Aquí nosotros, desde el punto de vista general, materia, tenemos al átomo. No hace falta mucho, en este caso, miren, siempre a mí, en esto, esta es la parte buena, digamos, de tener aquí la virtualidad que nosotros tenemos aquí al Internet, ¿verdad? Que por eso yo no necesito una presentación, unas diapositivas, porque pongo átomo aquí y mire, aquí nosotros nos presentan varias estructuras, ¿no? Varias simbologías, representaciones del átomo, ¿no? Muchos suelen decir que se parece a un sistema solar, ¿no? Y sí, sí lo es, ya vamos a ir explicando por qué. Parece, mire, cualquiera de estas estructuras, ¿no? Sí, ahí bien. Tenemos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces vayan fijándose, ¿no? Si usted se fija, cualquiera de estas imágenes, Sí. voy a escoger esta, ¿no? Lo voy a abrir un poco acá. Se me ve. Está un micrófono por ahí, vamos a silenciarle, ¿ya? Disculpe. Decía yo, mire, aquí está una estructura. Si usted se fija, esos puntitos que están azules y rojos, esas bombitas, van a simbolizar un núcleo en el cual se encuentran dos partículas o subpartículas que ya mismo se van a llamar protón y neutrón. Y por acá en las órbitas usted ve unos circulitos plomos grises, los cuales los vamos a llamar electrón. Esto, recuerde, es una simbología nada más de cómo está estructurado un átomo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Lo podemos ver al átomo? No, ni con el microscopio electrónico, ni con el microscopio de mayor alcance, no podemos ver. Podemos ver moléculas tampoco. Podemos ver compuestos, ya lo podemos ver, y podemos ver lo que sucede entre ellos, sí. ¿Ya? Entonces, repito por aquí, voy a hacer ese gráfico audazmente. Nosotros dibujamos así, o cruzadas estas órbitas, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a poner una simbología por aquí ya y les voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Sin embargo, podemos decir que nosotros tenemos una especie de núcleo, ¿ya? Y unas especies de órbitas. Lo pongo yo órbitas. Lo voy a escribir así para ir entendiendo entre comillas, ¿no? Porque es como un nombre general, un nombre no técnico, que estas órbitas en realidad se llaman niveles de energía, ya mismo lo vamos a explicar. Pero en este núcleo se encuentran estructuras llamadas protones y neutrones, o sea, el átomo, no conforme con ya ser la unidad básica de la materia. Antes decían indivisible, ¿no? Ese término ya no se lo utiliza porque al átomo resulta que sí se lo puede dividir en estructuras más pequeñas. Ya vamos hacia allá. Órbitas. Aquí en cambio se encuentran los electrones. ¿Ya? Vamos a ir dando estos conceptos rápidos para llegar a lo que a nosotros nos compete entender, o al menos yo considero que necesitamos entenderlo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, resumiendo esto, el átomo está conformado por tres estructuras, tres
subpartículas, electrón. Y yo lo voy a simbolizar así. Y usted podrá decirme por qué lo pongo, ¿no? Y neutrón, ¿de acuerdo? Esta es la simbología que vamos a utilizar. Al electrón le he puesto un signo negativo, al protón un positivo y al neutrón un símbolo de 0. Esto simboliza la carga eléctrica que ellos tienen. O sea, los electrones son portadores de cargas negativas, los protones son portadores de carga positiva y los neutrones, pues, una carga de 0. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Y ya dijimos los electrones a modo de órbitas. Recuerde que estas líneas, órbitas que yo le estoy llamando, no es que existen, no es que existen. Usted al átomo le ve las líneas ahí, no. Es una simbología para indicar que los electrones se encuentran girando, ¿no? Girando alrededor del átomo, ¿no? Y hay toda una teoría de en qué parte del átomo se encuentra y toda esta situación. ¿Tienen preguntas hasta ahí, por favor? Les escucho. ¿Está entendido? Ya, bueno, lo tomaré como un sí hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, voy a continuar. Ya. Seguimos para acá, entonces. Mire, ¿qué nos compete ahora o qué interesa? Esto, el electrón o los electrones son las partículas de mayor importancia en nuestra química, ¿de acuerdo? Yo les vuelvo a dibujar aquí. ¿Por qué? Porque si usted se fija, no sé, estoy volviendo a dibujar, es simple simbología nada más. Hagamos cuenta que ya estamos en la formación de enlaces, reacción química, lo que sea. Sin meterle tanta ciencia a esto, ¿verdad? Si yo uno, dos átomos, ¿verdad? Llamémosle A y B. ¿Qué creen que será más fácil que se combine o que trabaje o que salte, lo que sea, cualquier término que queramos decir? ¿Lo que se encuentra en el núcleo o lo que se encuentra en las órbitas? En las órbitas. Claro, lo que se encuentra en la parte más superficial. Miren, yo estoy aquí simbolizando. Tal vez este electrón, este que le estoy poniendo en un círculo y este han de ser los que están más cerca de sufrir algún tipo de, cabe decirlo, tal vez de reacción, de unión, de excitación, se lo mete, se lo utiliza en estos términos en química, ¿no? Ya. Por eso es que de aquí, tal vez esta sea la única clase en la que hablemos de protón y neutrón. Tal vez esta. Porque nuestra química clásica va a hablarnos siempre de la unión, pérdida, ganancia de electrones nada más. Y ya le estoy diciendo, sin meterle mucha ciencia, ya le dije por qué, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra más superficialmente? Yendo un poco más allá, ya vamos a hablar de electrones de valencia, incluso, que son los electrones que se encuentran en el último nivel, en la última órbita. Ya, miren cómo vamos resumiendo toda la situación. Entonces, podría, ¿no? Alguien preguntar, o sea que los protones y neutrones no tienen energía, no hacen nada en el átomo. No, por supuesto que sí. Pero si usted ya se mete con el núcleo, estamos hablando de la física, la química nuclear. O sea, eso es otra ciencia ya, otra situación que nosotros no la vamos a estudiar para nada, ¿no? Habrán escuchado esta situación de la energía nuclear, por ejemplo. Seguro alguien de ustedes sí lo ha escuchado, si ven noticias, si han visto algún documental, han de haber escuchado, han de haber leído que hubo incluso unos desastres en los cuales se salió de control esos reactores nucleares y hubo una gran explosión. Solo para que más o menos se den cuenta la cantidad de energía de la que estamos hablando, ¿no? ¿Han visto en Los Simpsons? Homero, ¿dónde trabaja Homero? ¿Se han visto? Sí, eso me imagino que se han visto algunos de ustedes. Comiendo roscas.
¿No han En visto? una plantación nuclear. Sí, ¿no es cierto? Sí han visto. Y de chiste por ahí saben poner, ¿no? Que a veces él agarra eso, que está con un montón de radiación y todo, ¿no? Y del que es el dueño, el señor Burns y toda esa cosa, ¿no? Por eso es multimillonario y bla. Ya. Así más o menos, ¿no? Que lo hacen en broma ahí, pero sí, eso existe, ¿no? Entonces, miren, esas son reacciones a nivel nuclear, núcleos, mucha energía, a la cual nosotros no nos vamos a meter. Ahí es cuando reaccionan protones, neutrones. Nosotros no hablamos de eso. Nos quedamos con la química clásica que hablaremos solo de electrones, ¿de acuerdo? Ya. Sigamos entonces. Ahora, ¿cómo puedo yo conocer la cantidad? Pongámoslo así. Cantidad de electrones, protones y neutrones, ¿no? ¿Es importante conocer esto? Sí lo es, sí lo es. Al menos ya les dije quién, ¿no? Los electrones. ¿Es necesario o es importante que nosotros podamos calcularlo? ¿Ya? Entonces, para nosotros poder conocer cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones tiene un átomo de un elemento, vamos a valernos de una información que la tenemos aquí, en la tabla periódica que está por aquí, ¿dónde estará? Pues acá estaba. Ya. Verá. Cada vez que usted tenga en sus manos una tabla periódica, yo le voy a pedir que se fije en el elemento base, en el elemento ejemplo que le ponen aquí. ¿Ya? En este caso, en esta tabla periódica es el hierro, ¿de acuerdo? Miren, aquí le ponen el hierro. ¿Ya? ¿Por qué le digo que se fije ahí? Porque aquí le ponen, pues, qué información tiene en cada punto, ¿no? Miren, Fe es el símbolo químico. Significa que en esa parte, en todos los cuadraditos de todos los elementos va a estar el símbolo. Abajo está el nombre. En este caso es hierro, ¿verdad? Miren, arriba el número más pequeño es la energía de ionización. Más arriba está la masa atómica. En este caso es 55.845. No es 55,000, ¿verdad? No, no. Ya quedamos el otro día, o ya creo que les dije que ese punto con don Alex también por ahí dijo eso, ya no se utiliza, ¿sí? Es una mala costumbre que algunos le ponen punto para denotar el 1000. No, no. Ya no, no. El 1000 es sin punto, nada ya. Aquí en este caso está utilizando el punto como decimal, ¿no? O sea, 55,845 si usted quiere. Ya. Y en la parte derecha, superior derecha, tiene el número atómico. En este caso es el número 26. Preguntas hasta ahí, por favor. Dígame nomás con confianza, no para seguir avanzando. Si está claro, si no entienden, por favor, les escucho. ¿Ya? Listo. Entonces, yo les voy a pedir que nos concentremos en dos cositas aquí. En el número atómico que se encuentra en la parte superior derecha de todos los elementos y en la masa atómica que se encuentra en la parte superior izquierda. ¿Ya? Miren, el número atómico también define la posición del elemento, ¿no? Ya en la siguiente clase vamos a estudiar a profundidad la tabla periódica. Sin embargo, les hago caer en cuenta que si usted va en forma horizontal, va a fijarse que los elementos están ordenados acorde a su número atómico. Hidrógeno 1, helio 2, sigo, siguiente fila. Litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y neón 10. Tercera fila. Sodio 11, magnesio 12, aluminio 13, silicio 14, aquí ya. Ya me entendieron, ¿no? Así, mire, hasta que finaliza en el 118 que está por acá. Los que están acá abajo son lantánidos y actínidos, unos elementos bastante nuevos, llamémoslo así, con cierta particularidad, ¿ya? Listo, entonces. Una vez que tenemos esto, vamos a valernos de esta información. El número atómico y la masa atómica que se encuentra tabulada en su tabla periódica.
este número atómico y la masa atómica a mí me van a permitir obtener información sobre la cantidad de protones, electrones y neutrones que tiene el elemento. Tómese en cuenta, ¿no? Por si acaso, usted dirá, o sea que para el átomo es uno solo. No, el átomo depende de qué elemento hablemos. O sea, el hierro ha de estar formado por átomos de hierro. El hidrógeno ha de estar formado por átomos de hidrógeno. El elemento, me voy por acá abajo, teluro, ha de estar formado por átomos de sí mismo, teluro, ¿ya? Entonces, cada átomo ha de tener su propia cantidad de electrones, su propia cantidad de protones, su propia cantidad de neutrones y su propia forma de comportarse. Desde ahí tenemos que ir viendo. ¿Estamos claros? Preguntarán nomás, por favor. Listo, entonces. Vamos a, bueno, yo quiero que por favor, a ver, el señor, a ver, don Alex, por favor, usted se va a memorizar o me va a dictar, por favor, el número atómico y la masa atómica del sodio, ¿no? Que está, miren, en la tercera fila, cuyo símbolo es el Na, ¿perdón? Y por favor, una señorita, vamos viendo aquí. Por lo general, en monitoreo hay muchas señoritas. A ver, señorita Paola Medina. O si no está Paola, la señorita Nereida Tendetza. Una de las dos. Y si no están las dos, les pongo 0. Si nadie de las dos me responde. Ya, usted, vamos con el cloro, en cambio. Mire, cloro, símbolo Cl. Número atómico y masa atómica, por favor. ¿Ya? ¿Ya le vio? O si tienen su tabla periódica propia, pues también, ¿no? Listo. Con esa información, vamos hacia acá. Primero, verán. El número atómico ¿sí? Se lo simboliza con una letra Z. O sea, es la simbología nada más para no decir número atómico. Lo ponen con una letra Z, ¿no? Este número atómico, por definición, nos dice que es igual al número de protones. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, la teoría, la información y los estudios previos nos dicen que el número de protones va a ser igual al número de electrones. Y pregunta, ¿no? Lógica. Los protones son portadores de carga positiva y los electrones portadores de carga negativa. Mi pregunta para ustedes, si es que un átomo tiene igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones, ¿cómo será su estado eléctrico? Neutro. Neutro, ¿no es cierto? Pero señorita, muy amable, neutro, ¿verdad? Esto es para el átomo neutro. Señorita, usted que está muy... ¿Cuál es su nombre? No veo aquí cuando estoy compartiendo. ¿Perdón? Cintia Orques. Muchas gracias, Cintia. Sí, cuando estoy compartiendo pantalla no me sale el nombre de la persona que está participando, ¿no? Ya. ¿Será que siempre el átomo va a encontrarse en forma neutra, Cintia? ¿Qué opina usted? Yo digo que no, porque va a haber signos, o sea, los números Claro. más... ¿Verdad? Sí, va a haber átomos que ya mismo se van a llamar iones, ¿ya? Ellos son los que van a permitir la interacción. De hecho, un átomo en estado neutro no existe. No existe neutro así como tal el átomo que se va a estar quieto, no. O sea, en la vida real, digámoslo así. Ya para fines de estudio, pues nosotros lo hacemos así, ¿no? Para entender primero. ¿Ya? Entonces, miren esa información, ¿no? Al átomo neutro. ¿De acuerdo? Entonces, miren, es fácil esta situación. Yo digo el Z para el sodio. ¿Cuánto es? O sea, el número atómico. A ver. Don Alex El parece 11. que...
11, muchas gracias, Dani. El 11, ingeniero. Sí, el 11, ¿no es cierto? No hay por dónde perderse. ¿Y para el cloro cuánto es? Señoritas. 17. 17, dice una de las señoritas, muy amable. 17, ¿no es 17 cierto? protón. Ya, perfecto, ya se adelantó un poco más incluso. Miren. Por ende, entonces, miren, no hay misterio aquí, no es cosa del otro mundo, solo aplicamos la definición. La definición dice, el número atómico equivale al número de protones, ¿ya? Entonces, número de protones es 11 y número de electrones 11, ¿verdad? La misma historia acá. Número de protones será 17 y número de electrones también 17. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la definición. Ahora, si usted me hace una pregunta más profunda y me dice, ¿y cómo supieron que esa es la cantidad? Y bueno, ahí sí ya entramos en otra discusión y tendríamos que leer un artículo, una parte del libro que nos dará a entender un poco mejor cómo es, ¿no? Un poquito abstracto algunos estudios que hicieron para entender todo esto, ¿no? Por ahora, pues, valgámonos de la información, de las leyes, de todo lo que ya han estudiado los científicos, los investigadores y toda la historia que le dije previamente. Y pues apliquemos lo que tenemos, ¿de acuerdo? Ya, vamos viendo, ¿verdad? Vamos viendo. ¿Qué me queda por estudiar? ¿O qué me queda por, digámoslo, ¿qué me queda por determinar? Perdón, a ver. Entonces, lo que nos falta es el número de neutrones, ¿verdad? Ya verán. Entonces, vamos con una primera aproximación, ¿no? Antes de que se me olviden, se me pierdan por aquí, recuerde, aquí, antes de que me digan, ¿de dónde sacó ese número? Esto está tabulado, ¿no? Ahora, miren, la masa atómica para el hierro, 55.845. Don Alex seguramente ya apuntó o se lo sabía, no sé. Sodio, aquí nos dice, ¿no? 22.9897.6. Como se dará cuenta, la masa no es una cantidad, un número entero, ¿no? Ni cerrado. Ya les voy a explicar por qué, ¿no? Porque en realidad estas masas que aparecen en la tabla periódica son un promedio de átomos de sí mismo llamados isótopos, que ya les voy a comentar qué significa y cómo va la situación. Estamos un poquito a grosso modo explicando, pero la idea es entenderlo, ¿ya? Lo mismo acá, mire, 35.45, ¿ya? Entonces, ya, bueno, que se recupere, señorita. Siento es con ese, ya. Muy bien. A ver, ¿cómo estaba? Ya me perdí. Listo, vamos para acá entonces, ¿verdad? Verán, ahora, entonces, vamos con la masa atómica, ¿ya? Segunda herramienta que tengo, fue muy bajo. La segunda herramienta que tengo es la masa atómica, cuyo símbolo es la letra A. ¿De acuerdo? Verán. Si usted observa, entonces yo quiero que les quede claro esta parte, ¿no? No quisiera solo decirles, ponerles la fórmula ni nada de esas cosas, ¿no? No que de alguna forma se entienda por qué se han hecho estas cosas. Si usted observa el átomo así, podrá darse cuenta que la parte más grande, por decirlo así, o la parte más llena, más
céntrica, por obvias razones, es el núcleo, ¿verdad? El resto, recuerde que estas líneas de aquí no existen, ¿no? Haga cuenta que usted está viendo, bueno, hagamos cuenta, por eso digo, hay que abstraer un poco la mente y hacer cuenta que usted está viendo, están ahí recorriendo a unas velocidades inmensas los electrones. Nunca le va a encontrar en un solo punto, ¿no? Así como está en el dibujo. Lo que sí, entre comillas, va a estar estático es este núcleo. Estos puntitos rojos y azules. Los mismos que corresponden a los protones y los neutrones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, se dijo que la masa atómica es igual al número de protones más el número de neutrones más legalmente debería ser el número de electrones. Pero como los electrones no se encuentran en estado, no se encuentran en un solo punto. Además, la masa del electrón es mucho menor a la masa de estas partículas de acá. Dijeron, no le tomemos en cuenta al electrón. Solo vamos a decir que la masa atómica es número de protones más número de neutrones. Entonces, de ahí nace una ecuación y dijeron, a ver, el número de protones, ¿cómo sé? El número de protones equivale al número atómico. Entonces, en vez de poner el número de protones, le pongo Z. Más el número de neutrones, ¿verdad? De ahí nace esta ecuación. Despejamos, ¿no? Matemáticas, nada más. Despejamos la ecuación y vamos a ver que es igual a A menos Z. ¿Sí? Número de neutrones es A menos Z, o sea, masa atómica menos número atómico. Yo cuando, por ejemplo, en el colegio me dieron química, solo me dijeron así es, esta es la fórmula, ¿no? Bueno, ahora un poco más para entender, pues, del porqué de las cosas, ¿no? Ahí está la situación. Proviene de una aproximación. ¿Cuál es la aproximación? Decir que los electrones, decir que el aporte de los electrones no influye en la masa. Pero en realidad, legalmente debería estar, ¿no? Pero ya les dije por qué. Entonces, regresando acá. Número de neutrones, entonces. Para el elemento sodio que tenemos ahí, ¿cuánto sería? La masa, perdón, la masa atómica. ¿Cuánto era, Alex? 22.9, algo así. 22.98976. En este caso, por un dato, ahí viene en cambio una situación estadística, ¿no? De explicar, porque legalmente debería ser 22.9. Aquí nosotros sí podemos aproximar. En estos casos sí podemos aproximar. Ya le digo al final por qué, ¿verdad? Entonces, 22.9. Que disculpe que lo interrumpa. No es 22, o sea que ahí se le aproxima a 23 porque está 22.9. Se le aproxima en Sí, toditos. Sí. En todos los que yo pueda aproximar. Aquí en todos. En todos los que... Sí. Menos Gracias. 11. ¿Cuánto me da eso? Y por acá el número de neutrones del cloro estaba, ¿no? Que era... ¿Cuánto me da? 23 menos 11, ¿qué es? 12. Sí, ¿no? 9, 10, 11, 12. 12, ¿verdad? ¿Ya? Y en cambio para el cloro, ¿cuánto era, señoritas? ¿Cuánto es la masa? 17. No, la masa. Porque verá que es A menos Z. Es algo menos 17. Bueno, si ustedes se fijan en la tabla periódica, sí, 35.45 dice. Como no sobrepasa el 5, yo le dejo en 35 nomás. Esto me va a dar 18, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué esto? Verán. Si usted aquí le pusiera 35.45 menos 17, ¿eso cuánto le da?
18 menos punto 45. Claro, le va a dar 18.45, ¿verdad? Entonces, si usted hace así, exactamente sí, la teoría al final, la estadística le va a decir, no puede tener, pero que estas son unidades. Usted no puede tener medios o pedazos de neutrones, ¿no? Eso no existe, ¿no? Ya, en cálculo, aquí no existe eso. Entonces, esto le van a decir aproxime a cuánto. Como no pasa el 5, le van a decir esto es 18. Entonces, mire, va a tener lo mismo que acá, ¿no? Entonces, por eso mejor yo aproximo directamente ya. Sí. Sin embargo, si usted me pusiera así, yo le dijera, no está mal, no está mal, pero al final